Desde aquel Amazing Fantasy XV en 1962 hasta la actualidad, Spider-Man cumple 60 años de historia en Marvel Comics. Por supuesto que si nos adentramos en su serie regular de hoy en día, Peter Parker es claramente mucho más joven, teniendo la apariencia de alguien que está en sus últimos años de los 20 o recién ingresando en los 30. Gracias al manejo del tiempo en los cómics, seguramente Peter Parker nunca envejezca y siga teniendo esa apariencia jovial por el resto de los tiempos. Esto no quita que no nos preguntemos cómo sería el mundo Marvel si Spider-Man hubiese envejecido en tiempo real. Y gracias a Chip Zdarsky y Mark Bagley tenemos respuesta a esa incógnita. Spider-Man Life Story es un homenaje a toda la historia de Spidey en estos 60 años, recopilada en 6 números que fueron publicados durante el 2019. En este video vamos a hablar de esta linda carta de amor al personaje y recorrer los hitos más importantes de su historia. Antes de empezar y siguiendo el tiempo de manera cronológica, si Peter Parker fue mordido por una araña radioactiva cuando tenía 15 años y ese evento sucedió en el año 1962, entonces estamos diciendo que Peter Parker nació en el año 1947. El primer issue empieza en el 1966, a 4 años de que Peter se haya convertido en Spider-Man, teniendo en ese entonces 19 años. El ser estudiante universitario lo exenta de ser llamado a pelear en la guerra de Vietnam que sucedía en aquel entonces, pero definitivamente no es algo que toma como un alivio total. Una de las reflexiones más interesantes de esta historia es acerca del rol de los superhéroes en conflictos armados. Este primer issue empieza a explorar el peso de la responsabilidad de ser Spider-Man y cómo esta impacta no solamente en la sociedad, sino en individuos particulares como Flash Thompson, quien inspirado por Spidey decide enlistarse en la armada para ir a la guerra. Encontramos homenajes al arte de Romita y a los primeros encuentros de Peter con el Duende, además de la película de Spider-Man de 2002. El issue número 2 se trata básicamente sobre la pérdida y cómo es algo que se encuentra presente en la vida de Spidey de manera recurrente, empezando con sus padres, siguiendo con el tío Ben y posteriormente en este número Flash Thompson y Gwen Stacy. No solamente tenemos homenajes al arco de Harry Osborn y el abuso de sustancias, temática controvertida en esos años en Marvel, sino también a la polémica saga del clon, en la que concluye con la muerte de la Gwen Stacy original, dejando a Peter Parker viudo. Si bien este número sigue demostrando el impacto que Spider-Man tiene en los seres queridos de Peter, acá empieza a profundizar en él y en sus pérdidas y sacrificios, y cómo ser Spider-Man es su bendición y maldición al mismo tiempo. Los 80s fueron una década extremadamente memorable para el trepamuros y para Marvel en sí, teniendo homenajes muy fuertes a las primeras Secret Wars, así como a la icónica historia de la última cacería de Kraven. Un poco como dijimos al principio, el tiempo en los cómics es distinto, y empezar a ver el decaimiento de la tía May debido a su edad es extremadamente impactante, dado que sabemos que a medida que la historia progrese, su condición solo puede ponerse peor, y no va a ser como en la serie regular del personaje, en donde en un issue está internada y en otro issue ya está bien. Empezamos a ver el impacto del paso del tiempo. El mismo Peter explica que si bien sabe que el simbionte es un ser vivo, lo usa porque se siente físicamente más lento y menos ágil, y el traje le brinda extra ayuda para poder seguir cumpliendo con su responsabilidad. Nos damos cuenta que Peter Parker no estuvo presente en momentos claves de su vida, como el nacimiento de sus hijos, y que tampoco está ahí con la tía May cuando ella lo necesita, sino que es MJ la que se encarga de acompañarla. Acá es donde nos damos cuenta que realmente el tiempo es tirano, y Peter Parker ha tenido que ser sacrificado múltiples veces para que Spider-Man pueda ayudar a la gente. Tan así que MJ y sus 2 hijos, Claire y Ben, lo terminan abandonando. En el issue número 4 tenemos un homenaje a la segunda saga del clon y a la muerte de Harry Osborn. En este número vemos a un Peter Parker veterano, que sabe muy bien dónde está parado y cuáles son sus ideales. Es también un golpe para el lector ver cómo Peter describe lo que siente cuando es Spider-Man. Dice que es solo un deber, algo en lo que no encuentra ningún tipo de alegría, comparándolo como cuando una persona mayor va al gimnasio todos los días. La única razón por la que sigue haciendo lo que hace es por su sentido de la responsabilidad. Siempre que pensamos en ser Spider-Man, nos imaginamos todas las cosas increíbles que vienen con eso, los poderes y beneficios que convertirse en el trepamuros le trajeron a Peter Parker. Pero acá vemos cómo el tiempo pasa para Peter,
y cómo es una actividad que se vuelve monótona, algo que le cuesta cada vez más dado que el cuerpo no le da. Y nuevamente, no importa qué haga, donde sea que está Spider-Man hay pérdidas, hay gente que muere. Y es por esto que decide darle su vida a Ben Reilly, quien piensa que es el Peter original, aunque Peter ya sabe que este no es el caso, pero que en este momento de su vida prioriza recuperar a su familia, dado que esto también es su responsabilidad. En el quinto issue arrancamos la época de los 2000 y por supuesto no podía ser de otra manera que no sea con Morlun. De todas formas, no es a Peter a quien se enfrenta, sino a Ben Reilly. La muerte de este último conmociona a la familia Parker, que se encuentra viviendo aislada de las cuestiones superheroicas. O al menos eso creíamos, hasta que Claire habla con Peter y no solamente le dice que debe volver a ser Spider-Man, sino que sabe que se ha vuelto a poner la máscara para ayudar a la gente, teniendo una clara referencia al número homenaje de Amazing Spider-Man por los sucesos de las Torres Gemelas ocurridos en 2001. Peter vuelve, pero se ve envuelto en la guerra civil superheroica, dado que no quiere registrarse en el equipo de Tony, y en su ausencia Morlun va a buscarlo a su casa, pero se encuentra solo con sus hijos y con MJ. Morlun es derrotado al final del enfrentamiento, pero no sin antes dejar a Ben bastante malherido. En este número, entendemos que sin importar lo que suceda, Peter Parker va a ser Spider-Man literalmente hasta la muerte, porque el sentido de la responsabilidad es un aspecto central en su vida y nunca pudo hacer la vista gorda al mal que ocurre en el mundo. Por último, en el último issue, empezamos con una temática muy propia de la psicología, un sueño. Peter está contándole a MJ que empezó a tener un sueño recurrente, en donde básicamente revive el momento en donde deja escapar al ladrón que posteriormente mata al tío Ben, pero dice que hay algo diferente. De todas maneras, no puede terminar de contar el sueño, dado que es llevado al espacio junto al personaje sensación de Brian Michael Bendis, Miles Morales. Algo que destaco de Bagley en este número es el parecido que este Peter Parker de 72 años tiene con la manera en la que suelen dibujar al tío Ben, cerrando una historia generacional que vuelve a abrirse con Miles tomando el manto de Spider-Man y recibiendo el traje clásico de Peter al final del número. Pero sin adelantarnos a esto, este número homenajea al arco de Superior Spider-Man con un Otto Octavius que toma el lugar de Miles Morales en vez del de Peter. La batalla final del héroe y el villano se da en un lugar ideal, en sus mentes, en donde ellos siempre tuvieron sus más grandes batallas. El Doc Ock y Peter son personajes extremadamente inteligentes que siempre intentan estar un paso adelante del otro para no ser sorprendidos, por lo que no podría haber un mejor lugar para enfrentarlos que ahí. Son contrapartes. El Doc Ock es básicamente un Peter Parker utilizando su ingenio para el mal y no para el bien. Y es por eso que siempre se lo ha considerado una figura extremadamente importante para Peter, algo que se explora de maravilla en el juego de Spider-Man de Insomniac. Ahí, los distintos Peters de cada época, representados con sus respectivos trajes, se enfrentan a los 6 siniestros, pero no es otra que la tía May quien tiene la capacidad de frenar la batalla y hacer que Otto entre en razón. Tanto la conversación con May como la conversación con MJ destacan uno de los aspectos más importantes en la historia de Spidey, que nunca estuvo solo. Spider-Man debe muchos de sus logros a sus personajes secundarios y a su familia, que siempre le dio una mano y lo bancó en todo. Sin ellos, no sabemos qué sería de Peter hoy en día. El final del cómic cierra el círculo, mostrándonos el sueño de Peter con el que habíamos empezado hablando al inicio de este número, y nos enseña que en él, Peter no deja escapar al asesino de su tío, sino que esta vez es diferente. Esta vez sí hace algo al respecto. Estas últimas viñetas cierran la historia de Spider-Man de manera gloriosa, mostrándonos que finalmente Peter Parker está en paz con su historia y consigo mismo. También, este cómic nos plantea que todo final de una historia indica el inicio de otra. La muerte del tío Ben fue el inicio de Peter como Spider-Man, y la muerte de Peter hace que Miles sea el próximo Amazing Spider-Man de Nueva York. Nos muestra la importancia del legado, y eso es básicamente lo que quisieron hacer con esta historia, evidenciar el legado de Spidey en estos últimos 60 años que ha estado activo, mostrándonos que a pesar de todo, y como bien dijo Chip en el 310 de Peter Parker Spectacular Spider-Man, Spidey nunca va a dejar de intentar ser mejor todos los días y salvar a todas las personas que les sea posible. Y eso fue todo por mi parte. Por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció este número de Spider-Man. ¿Piensan que le hace justicia a los 60 años de historia? Yo soy Marian del Diván de los Héroes y espero que les haya gustado este video.